Bienvenidos a esta clase correspondiente a la semana número 10 de la asignatura Estadística. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio con la asignatura. Para esta clase hablaremos entonces de lo que es las medidas de dispersión y las medidas de posición. Se analizará cada una de ellas. El objetivo del encuentro será identificar las principales medidas de dispersión, de posición y aplicar sus conceptos en ejercicios reales dentro de una empresa. Dentro de lo que son medidas de dispersión, nosotros analizaremos lo que es el rango, la desviación media, la varianza y desviación estándar y se hará un estudio acerca de lo que es varianza poblacional y varianza muestral. En cambio, en lo que es medidas de posición, aprenderemos a calcular cuartiles, quintiles, deciles y percentiles, trabajando con datos tanto no agrupados, los datos en bruto que ya habíamos analizado, así como también en tablas de distribución de frecuencia. La bibliografía recomendada la tienen en las diapositivas colocadas en la plataforma, así como también pueden acceder con su usuario y contraseña a la biblioteca virtual. Bien, empezamos entonces haciendo un análisis de lo que son medidas de dispersión. Son medidas de ubicación como la media o la mediana. Recuerden que nosotros ya calculamos y aprendimos a sacar lo que es media y mediana, pero estos valores solamente describen el centro de los datos. ¿Sí? En cambio, desde un punto de vista, esto resulta valioso, pero en realidad no habla algo concreto como cuando yo hago un estudio de las medidas de dispersión. ¿Sí? Una medida de dispersión pequeña indica que los datos se acumulan con proximidad alrededor de la media aritmética, es decir, qué tan cercanos a la media está un conjunto de datos. Por consiguiente, la media se considera representativa de los datos. Si por el contrario una media es grande, entonces indica que la media no es confiable. Es decir, si hay muchos datos dispersos que están alejados de la media, yo podría decir que esa investigación no arroja datos que sean 100% confiables. Dentro de las medidas de dispersión, la principal de ellas, la que más ustedes van a escuchar mencionar, es la medida de dispersión llamada rango. La medida más simple de dispersión es del rango. Representa la diferencia entre los valores máximos y mínimos de un conjunto de datos en forma de una ecuación. Recuerden que nosotros ya analizamos con los datos no agrupados lo que era el rango. Tomábamos nuestro intervalo, el alcance de nuestro intervalo en donde iba el límite inferior, el límite superior y restábamos estos dos valores y así nos daba el rango. Es exactamente lo mismo, restar el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Sí? Miren el siguiente ejemplo. Tomando en consideración la gráfica, determine el rango del número de monitores de computadora que se produce por hora en la planta de Baton Rouge y Tucson. Interprete los dos rangos. Si ustedes pueden observar, entre los dos tipos de datos que aparecen ahí, yo diría que son mucho más confiables los de Baton Rouge que los de Tucson. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan la dispersión que tiene cada uno de esos datos, pues lógicamente aquí están más pegaditos. Si yo les quisiera dar la forma de una curva, yo tendría más o menos que estos datos de acá arriba se parecen a una campana de Gauss. ¿Qué significa? Que están bastante más simétricos, es decir, si yo quisiera hacer una gráfica, pues aquí esta grafiquita tiene más la forma de una campana de Gauss y puedo determinar fácilmente en dónde está la media. Acá, en cambio, a pesar de que la media es clara de definir, los datos son realmente dispersos. Si yo comparo la amplitud que existe entre cada una de estas gráficas, yo diría que es mucho más confiable este conjunto de datos de aquí, porque su dispersión está mucho más cercana o próxima a la media. ¿Correcto? Así analizo entonces primero la dispersión que aparece en ese conjunto de datos. Ahora bien, ¿cómo hago para determinar el rango? El rango de la producción por hora de monitores de computadoras en la planta de Baton Rouge es de 4, ¿sí?
el cual se determina por la diferencia entre la producción máxima por hora de 52 y la mínima de 48. Si ustedes observan, el máximo valor de este conjunto de datos es 52 y el mínimo valor, lógicamente, 48. Si yo digo el rango 1, que sería de este grupo de datos, tendría que restar 52 menos 48 y eso me da 4. En cambio, hago exactamente lo mismo entre este y este. El valor mayor sería 60 y el valor menor sería 40. El rango 2, por lo tanto, va a ser igual a 20. Ahí tendría interpretado o calculado el rango de esos dos conjuntos de datos, ¿correcto? Ahora, decía que interprete los datos, ¿sí? Me dice entonces, por lo tanto, 1. Existe menos dispersión en la producción por hora en la planta de Baton Rouge, ¿sí? Los datos son mucho más cercanos, porque el rango es de 4, es decir, hay 4 monitores y este rango es menor que el de 20 que acabamos de encontrar en el de Tucson. ¿Sí? Es mucho más confiable la distribución que aparece en Baton Rouge que la de Tucson. La producción se acumula más alrededor de la media de 50 en la planta de Baton Rouge que en la planta de Tucson, ¿sí? Las dos tienen la misma media. Observen aquí, el uno tiene una media de 50 y aquí también tengo una media de 50. Sin embargo, el hecho de que el rango haya sido mucho más grande significa que la dispersión pequeñita es la que tiene Baton Rouge, ¿sí? Ya que tengo un rango de 4 y este es menor al rango de 20. Por ello, la producción media en la planta de Baton Rouge, 50 monitores, resulta una media de ubicación más representativa que la media de 50 monitores de la planta de Tucson. Es mucho más confiable una investigación cuando sus datos o la gráfica de los datos se asemeja muchísimo más a la campana de Gauss. ¿Correcto? Ahora, lo que es desviación media. Un problema que presenta el rango estriba en que parte de dos valores, el más alto y el más bajo, es decir, no los toma en cuenta a todos. La desviación media sí lo hace, mide la cantidad media respecto del cual los valores de una población o muestra varían. ¿Sí? Expresado en forma de definición, desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones con respecto a la media aritmética. Ese es el concepto de una desviación media. Ya vamos a ir viendo con ejercicios para que se entienda muchísimo mejor lo que estamos analizando. La fórmula que yo utilizo para calcular la desviación media de M es igual a la sumatoria de X menos X barra, estos dos dentro de valor absoluto. Esto significa entonces que los datos siempre van a darme valores positivos porque tiene valor absoluto. Y todo eso está dividido para N. X es el valor de cada observación, los numeritos que aparecen en la tabla. X barra es la media aritmética de los valores y N el número de observaciones en la muestra. Bien, las barritas que ya sabemos que indica valor absoluto. Miren el siguiente ejemplo. La siguiente tabla muestra el número de capuchinos que se vendieron en el local de Starbucks en los aeropuertos de Orange County y de Ontario entre las 4 y las 5 de la tarde, de una muestra de 5 días el mes pasado. Determina la media, la mediana, el rango y la desviación de cada local. Compare las similitudes y diferencias. Me pide que haga un análisis de estos dos locales, tanto del Orange County como del Ontario, que determine cada uno de sus valores, media, mediana, rango y desviación, y que luego haga una comparación de los dos. Si ustedes observan, aparentemente los datos son bastante parecidos. Vamos a irlos analizando para saber qué sucede exactamente en cada uno de ellos. Tomo la primera, ya tengo mi tabla ahí, Orange y Ontario. La media, la mediana y el rango de cada aeropuerto se reportan a continuación. Para sacar la media, ¿qué tenía que hacer? Sumar todos los valores, 20, 40, 50, 60 y 80, y dividir para 5, que era el total de esta muestra.
Hago exactamente lo mismo en Ontario. Por lo tanto, calcularía la media. Para la mediana teníamos que hacer una ubicación, ordenar los datos y tomar el valor del centro. Aquí en esta tabla ya están ordenados los datos y el valor o la mediana de los dos va a ser 50. Voy a subrayar esa mediana. Tengo entonces que la mediana para Orange es 50 y la mediana para Ontario es también 50. Y el rango tendría que restar 80 menos 20, 60, y sería exactamente el mismo valor acá. Si yo analizo brevemente lo que acabo de hacer, voy a decir que media, mediana y rango son exactamente los mismos. Entonces no me da una distribución bastante clara de la información. Ahí tengo la suma de la media, tengo la mediana y tengo el rango. Si ven, los dos valores son exactamente los mismos. Pero ¿qué sucede cuando yo calculo la desviación media? Para sacar la desviación media me decía que reste x menos x media. Aquí está la fórmula, sumatoria de valor absoluto de x menos x media, y esto dividíamos para n. X, cada uno de estos valores, 20, 40, 50, 60 y 80. Estoy tomando el primero. Calculo, 20 menos 50 es menos 30. Como es valor absoluto, 30 positivo. Hago lo mismo con 40, con 50, con 60 y con 80. Y esta sumatoria de todos estos de aquí me darían 30, 40, 50, 80. Sumatoria de x menos x media me daría 80. ¿Ya? Luego tendré que dividir para 5, que es el tamaño de la muestra, y ya tengo el valor de mi desviación media de mi primer cálculo. Ahí está el resultado, 80 para 5 ha sido 16. La desviación media es de 16 capuchinos al día. El número de capuchinos vendidos se desvía en promedio 16 unidades de la media de 50 capuchinos al día. Ahora bien, voy a hacer el mismo estudio con la siguiente tabla. Aquí está la de Ontario. Lo mismo, pero ahora me da que la desviación, la sumatoria de esa desviación va a ser igual a 62. ¿Correcto? Si divido para los mismos 5, yo tengo que existe una desviación de 12.4. Bien, entonces para la segunda, la desviación es 12.4, más o menos 12 unidades de la media. ¿Cuál de las dos sería mucho más acertada? Pues aquella que tiene el valor del rango. No se puede analizar aquí porque el rango del uno y del otro coincide, ¿no es cierto? Pero en cambio, si yo analizo la desviación media, ahí sí puedo sacar una conclusión. Pese a que nos da media, mediana y rango exactamente iguales, no es posible determinar con claridad qué tan cercana está la dispersión de los datos, por lo que es necesario calcular la desviación media para entenderlo. La dispersión de la distribución de ventas de Starbucks Ontario se encuentra más concentrada cerca de la media de 50 que la tienda de Orange County. ¿Por qué? Porque esta valía solamente 12.4 y la de Ontario o la de Orange tenía una desviación de 16. ¿Sí? Entonces es mucho más factible aquella que me dé un valor más pequeño. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de calcular la desviación media? La desviación media posee dos ventajas. Primero, incluye todos los valores de los cálculos. Recuerda que el rango solo incluye los valores máximos y mínimos, lógicamente. Usted toma el valor máximo, le resta del valor mínimo y ese es el valor de su rango. No me da una información muy precisa que digamos, pero si yo analizo la desviación media, yo sé exactamente qué está sucediendo en ese transcurso o en ese espacio, en ese rango de datos que estoy manejando. Segundo, es fácil de definir. Es la cantidad promedio que los valores se desvían de la media. ¿Qué tan distante está? Más, menos.
de la media esos valores. Sin embargo, su inconveniente es el empleo de valores absolutos. Por lo general, es difícil trabajar con valores absolutos, así que la desviación media no se emplea con tanta frecuencia como otras medidas de dispersión, como la desviación estándar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí solamente haremos un análisis positivo, pero no me va a dar así un dato 100% real como yo necesitaría, que sí me da cuando haga el estudio con la desviación estándar. Ya la veremos más adelante. Miren el siguiente ejemplo. Los pesos de los contenedores enviados a Irlanda son en miles de libras. Tengo 93, 103, 105, 110, 104, 105, 112 y 90. Me dice cuál es el rango de los pesos. Calcule el peso medio aritmético y estime la desviación media de los pesos. Recuerden, para poder trabajar con rango, ¿sí? Nosotros necesitamos tener los datos ordenados. Por lo tanto, si yo ordeno los datos, aparecen ahí del 90 hasta el mayor que ha sido 112. Está hablando en miles de dólares, ¿no? O en miles de libras. Entonces tendría 112,000 menos 90,000 y me da un valor de 22,000 libras. ¿Correcto? A ver, aquí está algo mal. Espérenme un segundito. Bien, voy a activar para verificar. 22,000 es correcto. Pensé que me había faltado un cero. Bien, entonces, continuamos. Una vez que he sacado el rango, ya está dado, ¿no es cierto? El rango, el mayor valor menos el menor valor. Ahora calculo el peso medio, es decir, la media aritmética. Sumo todos los valores, uno por uno, 90, 95, 103, 105, hasta el 112. Y la sumatoria de todos estos deberé dividir para los 8 numeritos que aparecen aquí. Me da un valor medio de 103,000 libras. Perfecto. ¿Para qué me sirve ese valor medio? Pues recuerden que para calcular la desviación media necesito el cálculo de la media aritmética. Tengo entonces la estimación de la desviación. Coloco cada uno de los 8 valores que habíamos visto y voy restando menos 103, que era el valor de la media. Ese valor que aparece aquí, no importa que sea negativo, eso siempre está en números positivos porque es un valor absoluto. Sumo entonces, la sumatoria de todo esto me da 42 y dividido para 8 me da 5,25 miles de libras. Ya tendría calculado la desviación media que me pedía el ejercicio. Bien, ahora, la varianza y desviación estándar. La varianza y la desviación estándar también se fundamentan en la desviación de la media. Sin embargo, en lugar de trabajar con valor absoluto de las desviaciones, la varianza y la desviación estándar lo hacen con el cuadrado de las desviaciones. ¿Sí? Varianza es la media aritmética de las desviaciones de la media elevadas al cuadrado. La varianza no es negativa, ¿sí? Y es cero solo si todas las observaciones son las mismas. En cambio, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, primero deberemos calcular varianza y si me piden calcular desviación estándar, pues simplemente sacaré la raíz cuadrada de esa varianza y listo. Ya tendría mi desviación estándar. ¿Perfecto? ¿Qué fórmula utilizo para la varianza de la población? Tengo el valor de sigma. Esta letrita significa sigma, es una letra griega. Sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de x menos mu, o la media, dividido, todo esto elevado al cuadrado y dividido para n mayúscula, es decir, para la población. ¿Correcto? Entonces, en esta fórmula que interviene, sigma al cuadrado, que es la varianza de la población, X, que es el valor de las observaciones de la población, mu, que es la media aritmética de la población, y n, que es el número de observaciones de la población. ¿Perfecto?
Proceso del cálculo para la varianza. Comience por determinar la media. Primerito van a sacar ustedes el cálculo de la media. Calcule la diferencia entre cada observación y la media y eleve al cuadrado dicha diferencia. Para esto se van a apoyar ustedes en una tablita, tal como vamos a ver a continuación. Sume todas las diferencias elevadas al cuadrado y luego esa suma divida la suma de las diferencias al cuadrado para el número de elementos de la población. Es decir, si a mí me presentan datos de esta manera, son datos no agrupados, son datos brutos, y me piden determinar la varianza, lo primerito que yo tendré que hacer es calcular o primero ordenar los datos y seguir cada uno de los pasos que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Me dice, el número de multas de tránsito que se aplicaron el año pasado por mes en la Agencia Metropolitana de Tránsito es 38, 26, 13, 41 y 22. ¿Cuál es la varianza de la población? Bien, ordeno mis datos. Miren, aquí está todos los datos tal como aparecen y de paso les he sumado. Aquí tengo una sumatoria. Ahora, voy a irle dando forma a mi formulita. Entonces, voy a sacar primero X menos la media. Ahora, ¿cuál es esta media? ¿Cuál es el valor de la media? Pues lógicamente sumaré todos estos valores que me dio 348 y debo dividir para 12, que es el total de datos de los 12 meses que aparece aquí, y eso me da como resultado 29. Por lo tanto, voy restando X menos 29 en cada una de las casillas y ese valor lo elevaré al cuadrado. Así es que tampoco importa si me sale un negativo porque será positivo al estar elevado al cuadrado. Ahí tengo los cálculos respectivos de cada uno de los datos desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, restando 19 menos 29 menos 10. 45 menos 29, 16. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Perfecto. Tengo ahí la solución. Una vez que he sacado x menos mu elevado al cuadrado, su sumatoria me da 1488. Eso debe estar dividida para n mayúscula porque era varianza poblacional o desviación poblacional la que queremos calcular. Me da entonces un valor de 124. ¿Correcto? Ya tengo entonces calculado. Ahorita solamente me pedía que determine la varianza de la población. Entonces, una vez que he calculado el 124, puedo sacar como conclusión que el número de infracciones en ANT se encuentra más apiñado en torno a la media de 29. Este dato lo sacamos de la media de mu, que está ahí. Luego, la media de multas aplicadas en ANT constituye una media de ubicación más representativa. ¿Ya? Son solamente cuestiones para que quede claro o completamente claro lo que estoy tratando de interpretar con la resolución de ese ejercicio. Ahora, la desviación estándar decíamos que una vez que yo haya sacado la varianza, pues simplemente tengo que sacarle una raíz cuadrada y ya tendría la desviación estándar de la población. ¿Sí? Ese valor que acabamos de obtener hace un momentito, si me hubieran pedido que a este 124 le calcule también la varianza, solamente tendría que haber sacado el valor de la raíz de 124 y ya hubiera tenido mi varianza. ¿Sí? Continuamos entonces, hay un ejemplo más, me dice este año la oficina en Filadelfia de PricewaterhouseCoopers LLP contrató a 5 contadores que está haciendo prácticas. Los salarios mensuales iniciales de estos fueron 3.536, 3.173, 3.448, 3.121 y 3.622. Me pide que calcule la media, la varianza, la desviación estándar de la población. Y D me dice, la oficina de Pittsburgh contrató a 5 empleados que están haciendo prácticas. El salario mensual promedio fue de 3.500 y la desviación estándar es de $250. Compare los dos grupos. Vamos a ver a qué hace referencia este enunciado. Primero, voy a calcular la media. Sumamos todos los valores, dividimos para 5 porque tengo 5 datos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Y la sumatoria de esta media me da un valor de 3.380.
Literal B, estime la varianza. Para sacar la varianza, como son datos pequeños, no necesito hacer una tabla. Puedo irlos colocando de esta manera, de forma conjunta. Entonces, tengo el primer valor es 3.536 menos la media que me dio 3.380. Voy restando en cada uno y elevo al cuadrado. Más 3.173 menos 3.380 elevado al cuadrado. Y así sucesivamente. Hasta que me dé una varianza de 39.490.8. La sumatoria de todo esto dividido para 5. Perfecto. Tengo entonces ya calculada la variación. Y si me piden la desviación, pues solamente tengo que sacar la raíz de la varianza. Entonces, desviación estándar va a ser igual a la raíz del valor que acabamos de calcular y esto me dará una desviación de 198.72. Perfecto. Ahora, la oficina de Pittsburgh contrató a 5 empleados que están haciendo prácticas. El salario mensual, mensual promedio fue 3.550 y la desviación estándar de 250. Y me pide comparar los dos grupos. ¿Sí? Aquí, ¿qué significa? Hay más variaciones en la oficina de Pittsburgh, ya que la desviación estándar es mayor. La media también es mayor en la oficina de Pittsburgh. ¿Sí? Lógicamente, si yo tengo que un salario promedio aquí es de 3.580, el mensual promedio significa la media, ¿no? El valor de la media. Si ustedes analizan este valor de la media con el que nosotros encontramos acá, que era de 3.380, pues efectivamente sí existe una variación entre los dos, ¿no es cierto? La media que me da aquí es mucho mayor que la que yo calculé, ¿ya? Me dice que hay más variación en la oficina de Pittsburgh. ¿Por qué? Porque hay una desviación estándar de 250. En cambio, la que yo calculé fue de 198, es menor. Por lo tanto, sería mucho más confiable la media calculada con mis datos que la que me proporciona para la oficina de Pittsburgh. ¿Sí? Entonces, la varianza muestral, miren que es lo mismo que hemos venido haciendo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hablo de la muestra, ya no de la población, cuando hablo de la muestra, a mi población yo debo restarle 1. N que viene a ser la muestra, recuerden siempre, pero a ese valor le voy a restar 1. Tengo entonces la conversión de una varianza poblacional en una varianza muestral no es tan directa. Requiere un cambio en el denominador. En lugar de sustituir n, el número de la muestra, por n mayúscula, que era el número de la población, en el denominador debo restar n minúscula menos 1. ¿Correcto? Avanzamos entonces. Tengo una varianza muestral. Los términos o parámetros que intervienen son s al cuadrado. A s se le conoce como varianza muestral. X es el valor de cada observación. X media es la media de la muestra. Y n minúscula el número de observaciones. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Los salarios por hora de una muestra de empleados de medio tiempo de Home Depot son 12, 20, 16, 18 y 19. Y me pide que calcule la varianza de la muestra. ¿Ya? Hago exactamente lo mismo, es decir, puedo ayudarme de la tablita si es que se me hace mucho más sencillo. Resto X menos X media. Aquí me da, por ejemplo, en esta partecita de aquí, comienzo a restar. Saco la media, ¿no? Saco la media y me va a dar un valor de, voy a hacer la varianza ahorita. Entonces, voy a restar X menos la media. Ahora, ¿de dónde saqué la media? Aquí tengo 85 dividido para 2, 4, para 5 datos. ¿Perfecto? Entonces, ese valor de la media restada de aquí significa que mi media me dio 17. 12 menos 17 me daría menos 5. Este valor elevado al cuadrado, pues me da 25 positivo. Lo mismo, 20 menos 17, 3.
16 menos 17 menos 1, 18 menos 17, 1 y 19 menos 2, menos 17, 2. Listo. Sumo entonces esta resta de x menos x media ya elevada al cuadrado y me da un valor de 40. Y este deberé dividirle para n menos 1, es decir, para el total de la población. ¿Correcto? Si aquí completo, voy a completar porque está de incompleto esta partecita. Yo tengo entonces que mi media va a ser igual a 17. Y en cambio, si reemplazo, tendría que S al cuadrado va a ser igual a 40 dividido 2, 4, 5. 5 menos 1, 4. Entonces, esto va a ser igual a 10. ¿Sí? Que es el valor que está aquí. Ya tengo calculado mi varianza muestral. Ahora, lo único que tendría que hacer para sacar el otro ítem que me decía la desviación muestral es simplemente colocar dentro de una raíz para poder sacar el valor. Ahora, si ustedes observan, este S, el S al cuadrado de la varianza desaparece al momento que yo coloco la raíz cuadrada. Y me quedará entonces que en este caso la raíz de 10 me va a dar como resultado mi desviación estándar de la muestra. ¿Sí? Entonces tengo que la raíz de 10 va a ser igual a 3.6. Ahora, cuando hablamos en cambio de lo que son medidas de posición, yo necesito analizarle a los datos en su conjunto y recordar esas 4 palabritas que aparecen ahí: cuartil, quintil, decil y percentil. Significa que yo voy a dividir a ese conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. ¿Sí? Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. Siempre trabajaremos con datos ordenados. Perfecto. Ahora, ¿qué es cada uno de ellos? Vamos a analizar primero lo que se llama cuartil, que se le conoce con la letra Q mayúscula. Los cuartiles son los 3 valores de la variable que dividen a un grupo o a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. ¿Sí? 4 partes iguales. Cuartil viene de 4. ¿Ya? ¿Cómo voy a representarle a esas partes iguales? Pues con las letras Q1, Q2 y Q3. Estas determinan los valores correspondientes al 25, al 50 y al 75%. Y el Q2 coincide con la media, ¿sí? Coincide con la media. Ahora, miren esa regla que está ahí. Es una recta cualquiera. Hagan de cuenta que están graficando en una recta. Ustedes ponen los valores. Dicen, esta regla se va a dividir en 4 partes porque es un cuartil. Parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. ¿Cómo divido en 4 partes? Pues colocando los cuartiles. Q1, Q2 y Q3. Este Q1 equivale al 25%. El Q2 equivale al 50% y el Q3 al 75%. Por eso me dice que la media es igual al cuartil número 2. Perfecto. Ahora, ¿cómo calculo estos cuartiles cuando trabajo con datos no agrupados? Es decir, si me presentan datos de esta manera, facilito, acomodo de mayor a menor y lo único que voy a hacer es tratar de sacar el valor de la mitad. ¿Se acuerdan cómo hacíamos eso inclusive? Nosotros teníamos que hacer, voy a dividir en 4 partecitas mi recta. Déjenme acomodar aquí. Ya. Vamos a suponer que ahí tengo una recta, ¿no es cierto? Si yo le coloco la recta y le divido primero en la mitad, ya tendría Q2. A esta mitad le divido nuevamente en otra mitad, ya tendría un Q3. Y hago lo mismo, aquí le divido la mitad y tendría un Q4. Perdón, Q1. Q1, Q2 y Q3, es decir, esta recta estaría dividida en 3 pedacitos.
¿Sí? Cuando hago esto, cuando es un número impar de datos. Si fuera par, recuerden que tenemos que sumar el que quede en la mitad del conjunto de pares que quede en la mitad y dividir para 2. ¿Perfecto? Ahí está con un número par de datos. ¿Sí? Aquí, ¿qué tengo que ir haciendo? Tomo de 2 en 2, estos valores de los extremos los voy a dejar solos y voy a tomar el 2 más el 3, me daría 5. 5 dividido para 2, desaparece este 2,3, ¿sí? Voy a colocar aquí. A ver, que no se me activa. Ya. Tengo 2 y 3, entonces este 2 y 3 sumo y divido para 2 y desaparecen. Y es como que mis datos ahora cambian a 1, 2,5, 4 más 5, 9. 9 dividido para 2, 4,5. 6 más 7, 13 dividido para 2, 6,5. Y 9. Nuevamente tengo una recta y le divido en 2. Y acá también en 2, es decir, en 4 pedazos. Por lo tanto, así quedaría ya la división o mis cuartiles de estos datos pares. ¿Sí? Cuando son impares, solamente agrupo, voy haciendo lo mismo que hice aquí, saco la mitad, luego divido el lado izquierdo para 2, el lado derecho para 2 y ya tendría los 4 cuartiles que necesito. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a tomar la misma tablita que hice hace un momento, pero ahora le voy a dividir en 5 partes. Es decir, ya no voy a calcular cuartiles, sino ahora voy a calcular quintiles. Y si ustedes observan, tiene la letra Q minúscula. Estos quintiles van desde Q minúscula 1 hasta Q minúscula 4. ¿Ya? El otro iba de Q1 a Q3. Este va de Q1 a Q4. Dividen la recta en 5 partes iguales. ¿Sí? El primer quintil equivale al 20%, el segundo al 40%, el tercero al 60% y el cuarto al 80%. ¿Por qué no son muy usados los quintiles? Pues porque aquí no es fácil de encontrar de forma directa la media. Por eso es poco común usarlos. Sin embargo, se los puede calcular sin ningún problema. Ya vamos a ver qué fórmulas nosotros utilizamos. ¿Correcto? Los deciles, en cambio, dividen a la recta en 10 partes iguales. Es decir, yo voy a tener desde D1 mayúscula hasta D9. ¿Sí? Siempre va así, ¿no? Si divide en 4, va de Q1 a Q4, a Q3, perdón. Si divide en 5, de Q minúscula 1 a Q minúscula 4. Si divide en 10, de D mayúscula 1 a D9. ¿Ya? Pero arriba, si ustedes cuentan, yo tendría las 10 partes iguales de esa recta. Cada uno de estos pedacitos representa el 10% del total. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90%. Y la media estará lógicamente en D igual, en D5, porque equivaldría al 50%. ¿Correcto? Y los percentiles dividen en cambio a la recta en 100 partes iguales. Va desde P1 hasta P99 y estaría dividido en 100 partes iguales. Cada pedacito de ellos representará 1% y la media estará en el P igual a 50. Sí, el P50 representa la media. Como pueden ver ustedes, tanto en cuartiles como en deciles y en percentiles, puedo calcular la media cuando sea igual a 50, pero en los quintiles no, porque va de 20 en 20. Por eso no es muy usado. Bien, ahora, ¿cuáles son las fórmulas que ustedes deben recordar para hacer el cálculo de estos valores? Si quiero calcular cuartiles, digo Q1 va a ser igual a 1 por n mayúscula sobre 4. Si fuera el Q2, 2 por n sobre 4 y el Q3, 3 por n sobre 4. Para los quintiles, igual, idéntico. ¿Qué va cambiando si ustedes observan? Si hablo de cuartiles, dividía en 4 partes iguales, por lo tanto, ese 4 viene aquí al denominador. Si habla de quintiles, eso significa 5 partes iguales
Y esas 5 partes vienen en el denominador. Es la misma fórmula. Cuando hablo de deciles, deciles venía de 10, por lo tanto, esos 10 vienen en el denominador. Y percentiles, que viene de 100, ese 100 debe estar en el denominador de esta fórmula. Supongamos, me dijeran, calcule el percentil 84. ¿Qué hago? Multiplico esos 84 por el valor de n y divido para 100. Listo. Sea cual sea el valor de percentiles, deciles, quintiles o cuartiles, utilizaré exactamente la misma fórmula para empezar a calcular. Bien, voy a ir haciendo ejercicios primero con datos no agrupados, que son los más sencillitos que podrían salir. Me dice, se presentan los tiempos en minutos logrados por 20 estudiantes en una prueba de 200 metros planos. Y ahí me da un sinnúmero de datos desordenados. Hallar los valores correspondientes a Q1, Q2 y Q3 y me dice si es recomendable hallar el percentil de esos datos. Primerito, acuérdense en que todo lo que sea cálculo de posición necesita obligatoriamente estar los datos ordenados. Ordeno y los he colocado de esa manera ya en orden y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir contando o dividiendo en 3 partes iguales o colocando, ¿no? Dividido los datos en 3 cuartiles, es decir, en 4 partes iguales. ¿Ya? ¿Cuántos datos tengo? Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. ¿Qué haría? Divido en la mitad y trazo mi primera recta, ¿no es cierto? Luego cuento 5 arriba y trazo la segunda recta. Y ya me queda 5, 5. Ahí tengo mis Q1, Q2 y Q3. Ahora, como eran datos pares, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que dividir o sumar este numerito que está arriba de la recta con el numerito que está debajo, dividir para 2 y ese es el valor de mi Q1. Para Q2, lo mismo, el valor superior más el valor inferior dividido para 2 me da 2. Y entre 2, 4 y 2, 5, sumo los dos, divido para 2 y me da un valor de 2.45. Ahí tengo ya mis 3 cuartiles. Perfecto. Y me preguntaba si es que era recomendable o no que yo calculara el percentil. Lógicamente, la respuesta correcta tendría que ser que no. ¿Por qué? Porque no amerita, yo no tengo 100 datos como para poder hacer el cálculo de los percentiles. Por lo tanto, no sería adecuado. ¿Sí? Ahí está, ¿no? No tiene sentido buscar percentil porque tenemos una muestra en datos inferior a los 100 números. Cálculo de cuartiles para datos agrupados. Aquí varía, ¿sí? Aquí ya comienza a variar. ¿Por qué? Porque yo necesito esas fórmulas que ustedes ven ahí para poder reemplazarlos y calcular, sean los cuartiles, los percentiles, los quintiles, los deciles, etcétera. ¿Correcto? Si ustedes observan la formulita para poder buscar el cuartil o lo que sea que yo quiera buscar, debo recordar esto de aquí. Y me dice que, en primer lugar, buscamos la clase donde se encuentra K por N sobre 4. Calculo los cuartiles en la tabla de las frecuencias acumuladas y debo recordar esta formulita de aquí. K o Q sub K, ¿qué es K? 1, 2, 3, 4, 5. No, ¿no es cierto? Solamente hasta 3. ¿Por qué? Porque Q mayúscula era cuartil. ¿Y cuántos subíndices tenía? 3. Q1, Q2 y Q3. Por eso K llega únicamente hasta el 3. Esta parte que está aquí, K por N sobre 4, si ustedes observan, esto es lo que acabamos de ver hace un momentito. La formulita para sacar el cuartil, el pedacito este de acá. Si es que decía cuartil 10, pues K sería 10, perdón, cuartil no, percentil 10. Entonces K sería 10
por el valor de n y dividido para 100, si es que fuera ese el caso. Entonces, lo que vimos hace un momento con fórmulas, a esto me estoy refiriendo, a estas formulitas. Estas de aquí deben estar colocadas acá, en lo que acabo de subrayar. ¿Bien? ¿Qué hago entonces? Si me piden calcular ya en datos agrupados, es decir, ya van a trabajar ustedes con tablas de distribución de frecuencias, que les había dicho que en realidad en eso es en lo que más vamos a trabajar nosotros en esta unidad, necesito recordar estas fórmulas. Q sub K significa el cuartil que me pidan es igual al límite inferior, ¿sí? Límite inferior, voy a ponerles la lupita. Ya. Límite inferior más este cálculo que ya hicimos previamente, menos f sub i menos 1 sobre f minúscula sub i. Y todo esto, de aquí, el numerador y denominador que aparece aquí, debe estar multiplicado por a sub i. Ahora, ¿qué es eso de i? ¿A qué hace referencia? Cada una de las cosas que estamos viendo. Bien, vamos a irlos analizando uno por uno en un ejercicio práctico para que quede completamente claro. Miren, L sub i es el límite inferior. ¿En dónde se encuentra la mediana? Ya vamos a ver cómo calcularlo. N es la suma de la frecuencia absoluta. F sub i menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. La clave está aquí, saber ubicar la clase mediana. De ahí se parte con el resto del análisis. Y A sub i es la amplitud de la clase. Bien, miren este ejemplo. Tengo aquí una tabla de distribución de frecuencias, tengo valores de intervalos, tengo su F sub i minúscula y F sub i mayúscula. Frecuencia absoluta simple y acumulada. Ahora, con esos datos que me dan ahí en la tabla, yo puedo calcular el cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3, ¿ya? Para calcular el primer cuartil, ¿sí? Voy a sacar primerito esto, 1 por n sobre 4, ¿ya? Reemplazo, ¿no es cierto? El total de datos ha sido 65, entonces 1 por 65 dividido para 4 me da 16.5. Y este dato va a servirme de referencia para saber ubicar la mediana. Miren aquí, voy a analizar o ese campo o este dato que acabo de calcular, lo voy a analizar en el campo F mayúscula sub I. Bien, este F mayúscula debe ser mayor o igual a 16.25. Voy a buscar un valor que sea mayor a 16.25 para poder tomar los datos en mi tabla. Miren que en este campo, en este F sub I, yo busco, es decir, estoy haciendo esto, miren. Primero saco Q sub 1, paso fundamental. Sin esto no puedo continuar. El valor que me dé Q sub 1, me voy a mi columna F sub I y ubico un valor que sea mayor o igual a 16.25. Aquí tengo un 8, aquí tengo un 18, ¿no es cierto? Y voy a hacer esto. Pinten, subrayen, resalten como para que ustedes no se equivoquen y vayan trabajando con la tablita. Una vez que ubico el valor mayor al dato que acabo de calcular, pinto esa fila. ¿Ya? Esto me va a servir de referencia. Luego, si se acuerdan la fórmula que está aquí arriba, el Q sub 1, en este caso, que es el primero que estoy calculando, me dice, tome el límite inferior. ¿De dónde? De esta fila que acabo de subrayar. El límite inferior de este intervalo va a ser 60. Por lo tanto, ese 60 coloco acá. Más, ¿no es cierto? Tal como está la fórmula. K por n sobre 4, que ya calculamos, fue este de aquí. Entonces, solamente copio 16.25. Menos f sub i menos 1. Estoy en f sub i. De aquí, menos 1 significa retroceda una posición. Entonces, el valor que tomo es el 8. Por eso está el 8 aquí. Y esto es dividido para el valor de f sub i. ¿Cuál es ese valor? En esta fila. Solo con estos datos estoy trabajando.
El valor de esa fila sería el 10. Por lo tanto, ese f sub i lo coloco aquí. Y por la amplitud de este intervalo. 60 y 70, su amplitud es de 10, ¿no es cierto? Por lo tanto, multiplico por 10. Aquí una recomendación fundamental. Acuérdense en que primero se hacen multiplicaciones y divisiones y luego sumas o restas. ¿Qué haríamos entonces? Primero operaría esto de aquí, 16/25 menos 8 dividido para 10, multiplico por 10 y a eso le sumo 60. Y me va a dar que el primer cuartil ha sido 68.25. Lo mismo puedo hacer para el Q2 y para el Q3. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Paso a paso lo que acabo de hacer, he resaltado para que se vea la fila con los datos que estoy analizando. Si me piden sacar el Q2, 2 por los mismos 65 me da 32.5. Vuelvo acá. F sub i mayor a 32.5, el 34. Pinto la fila, ¿correcto? Y con esta trabajo. Reemplazo de esta fila el intervalo inferior 70, tengo aquí. Luego, el Q sub 2, que es esto de aquí, que ya calculé, 32.5, menos F sub i menos 1, de este retrocedo 1, 18. Y el valor de F sub i que está aquí, que sería 16. Por la amplitud, que en este caso es 10. Y listo. Listo mi Q2. Y si hago el Q3, lo mismo 3 por N sobre 4, me da 48.5. Me voy a F sub i, vengo siempre acá a la fila de F sub i, y aquí busco un número mayor o igual a 48.75, es este de aquí, ¿no es cierto? Por lo tanto, reemplazo de esta fila el límite inferior 90 más el Q sub 3 que ya calculé aquí, menos este de aquí, menos el anterior, una posición, ¿no? Sería el 48 y el valor que queda aquí para F minúscula sub i es 10. Listo. Ya tengo los tres valores de mi Q1, Q2 y Q3. La misma fórmula, exactamente la misma, se utiliza para hacer el cálculo de los demás, de las demás medidas de posición. Bien. ¿Qué hago cuando me toca hablar de deciles? Pues, si ven la fórmula idéntica, ¿qué cambió? Que ahora el valor que viene aquí, K por N, está dividido para 10, ya no para 4. El mismo procedimiento, es decir, tomo mi tabla, ¿no es cierto? Y me voy a acordar que los datos se trabajan con esa liñita en amarillo que yo resalto. ¿Qué hago? Aquí le he puesto la fila para que ustedes vean. Recuérdense que el K va desde el 1 hasta el 9 porque estoy hablando de deciles y podría ir calculando cualquiera que me pidiera el ejercicio. 1 por n sobre 10, ese sería mi decil 1. Me da un valor de 6.5. Vengo acá. Mayores a 6.5, pues este de aquí, ¿no es cierto? Mayores el 8, por eso señalo. Aquí hay que tener atención. Por ejemplo, si me toca retroceder aquí el F sub i menos 1, debo retroceder una posición. No tengo un valor acá, por lo tanto, el valor que debería ir ahí es 0. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer paso a paso. Ya encontré mi F mayúscula sub i mayor o igual a 6.5, digo es el 8. Subrayo la fila en amarillo en donde está el 8. El límite inferior de esa fila es el 50, más 6.5, que es el valor de D1 que ya me dio, ¿correcto? Menos el valor de 0. ¿Por qué? Porque F sub i menos la posición número 1 no tengo. Por lo tanto, el valor que debe ir ahí es 0. Y dividido para el F minúscula sub i, que sería 8. ¿Correcto? Multiplicado por la amplitud, que también sigue siendo 10. Y ya tengo el valor del decil 1. Haría lo mismo con el decil 2, con el decil 3, con el decil 4, con el 5, el 6, 7, 8, 9 y podría usar cualquiera de ellos. ¿Sí? Aquí me dice cuál es el valor del quinto decil y del octavo decil. Lo mismo, el mismo procedimiento. Del quinto multiplico 5 por n dividido para 10, ¿correcto? El 32.5,
que es el valor que me dé, busco aquí en f sub i un valor mayor o igual y me daría 34. Pinto esa fila. La clave está en que ustedes sepan pintar la fila y luego solamente tomar los datos de acuerdo a la fórmula que aparece acá. Es fácil, no se van a confundir. Y para el de 8, pues, multiplico 8 por n, divido para 10, ese valor de 52 es mi fila referencia, mayores o iguales a 52, tengo el 58. Tomo cada uno de los datos que aparecen ahí, reemplazo en la fórmula y listo. Tendría mi D8. Para el percentil, exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora K por N está dividido para 100. Todo lo demás, absolutamente lo mismo. ¿Sí? Con la misma tabla, si me piden sacar percentil 35, 47 y 60, hago lo mismo. Para el percentil 35, multiplico 35 por 65 para 100, 22,75. Busco en mi fila F sub I, ¿no es cierto? Aquí. Mayores o iguales a 22,75, el 34. Pinto esa fila. Comienzo a reemplazar. Límite inferior sería 70. El KN sobre 100 me dio 22,75 menos F sub I menos 1 sería 18 y dividido para 16. Multiplico por 10, que es la amplitud, y ya tengo el valor del percentil 35. Ustedes harán lo mismo para calcular el 47 y el percentil número 60. Perfecto. Con esto terminaríamos entonces lo correspondiente a la semana número 10. Trabajaremos con ejercicios en clases, iremos haciendo con ustedes ejercicios paso a paso para que puedan también participar y tener referencia en caso que exista alguna cosa que no haya quedado clara, poderla aclarar. Eso es todo por esta clase, chicos. Les agradezco muchísimo.